al Señor por los rostros de cada uno de ustedes. No puedo negar que falta nos hicieron. Yo sé que algunos de ustedes dijeron, bueno, descansé un poquito en este tiempo. Pero no podemos negar que cómo el Espíritu de Dios está entretejiendo nuestros espíritus. Y lo que uno habla en secreto se dice públicamente acá. Y eso me confirma desde el tiempo de la oración hasta el tiempo de la invocación lo que es la unicidad en el Espíritu. Y eso es tan hermoso. Y que damos gracias por la vida de cada uno de ustedes y cada familia representada. Y aquellos que se dan cita vía transmisión, como se mencionó, es el primer día, el primer domingo. Es domingo de primicia. Nosotros declaramos el mes de enero, mes de primicia. Y vamos a tener diferentes actividades en nuestra casa. Y cada vez que nos reunimos, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros estamos celebrando la vida de Cristo en medio de cada uno de nosotros. Como se ha mencionado múltiples veces, no venimos acá a ponchar una tarjeta o a callar nuestra conciencia, porque eso lo hace el religioso. Y meditando en estos días en la palabra del Señor y algunas prédicas puntuales que escuchaba y volví a escuchar, y volví a escuchar, y volví a escuchar, y volví a escuchar, había un verso que resonaba dentro de mi espíritu y donde se declara que Cristo es la vid verdadera, porque hay muchas vides, imagínate. Pero Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Y la realidad de nuestra existencia es que fuera de Él, nada vamos a poder hacer. Usted puede hacer múltiples actividades, usted puede ganarse el mundo, usted puede hacer billones de actividades, pero desconectado de Él, nada. Usted podrá hacer que sea validado por los cielos. Puede recibir la validación de los hombres en la tierra, fenomenal, pero la validación del cielo es otra fragancia o otra frecuencia. Así que es importante que nosotros estemos conectados, porque fuera de Él nada podemos hacer. Y como hemos mencionado, Él nos colocó en esta casa precisamente para que nuestros espíritus estén activados, nosotros podamos honrar su palabra, crecer en su palabra, porque muchas veces queremos hacer muchas cosas en la plataforma del alma de nosotros para agradar al Señor. Pero realmente lo que es del Espíritu es, y lo que es de la carne es. Y nosotros todos estamos en este proceso de santificación, en este proceso de madurez, en este proceso de ser perfeccionados. Es nuestra alma que está en un proceso de regeneración. Porque nosotros fuimos salvos, sí, en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Somos salvos. Somos seres tricótomos. Pero nuestra alma está en un proceso de una renovación en nuestro entendimiento. Y muchas veces venimos porque queremos escuchar la palabra. Tenemos una convicción en nuestro espíritu de que la palabra que se habla es la palabra alineada a la doctrina de Cristo. Pero muchas veces se queda en eso, en simplemente escuchar la palabra. Y había otro verso que me resonaba, no solo ser oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Y he estado orando para que nosotros recibamos en esta casa espíritu de entendimiento. Porque si escuchamos, y esto se ha mencionado aquí, por cierto, si escuchamos la palabra y no oramos para recibir el espíritu del entendimiento, es el espíritu del entendimiento que nos permite a nosotros encarnar la palabra. Porque no es cuánta palabra yo escucho, cuánta palabra yo leo, cuánta palabra yo memorizo, sino como sabemos que el Señor está pasando balanza, cuánto de Cristo yo cargo. El hermano Rojas hizo un ejemplo muy, muy bueno y realmente a mí me impactó en mi espíritu porque leyendo la palabra del Señor nos damos cuenta que los malos serán erradicados de la tierra. Los malos serán erradicados de la tierra. En el tiempo de Noé se quedó Noé y su familia
para levantar una generación de justos y rectos al Señor. Los justos en Cristo heredarán la tierra. Entonces, cuando se está en el lagar y se está en el lagar, ¿correcto? Y no en el lagar, no. ¿Qué fue la palabra que tú dijiste, Rojas? Cuando se está levantando el trigo para separarlo de la paja, lo que el viento se lleva, yo literalmente pude ver el aliento del Padre, la palabra del Señor que sale como el ruaj, como el dabar, que es la palabra procedente de la boca de Dios, eliminando la paja para que la paja, por cuanto no tiene la sustancia divina de Cristo, por cuanto no tiene el peso requerido, se difuma y se esparce y se pierde. Por eso es nuestra responsabilidad nosotros velar por nuestra salvación con temor y temblor. Porque el regalo más grande que nosotros hemos recibido en nuestra existencia es la salvación. Pero no estamos llamados a quedarnos en la salvación, sino que estamos llamados a madurar en nuestro proceso de santificación, en nuestro proceso de purificación, en nuestro proceso de madurez. Entonces nosotros exhortamos y le animamos a ustedes que lo único que puede instalarse en nuestro espíritu es la doctrina de Cristo. La comunión de los santos que tenemos los unos con los otros, el invertir en la vida de mi hermano, de mi hermana, el estar conectado a la palabra que se declara en esta casa. La comunión cuando partimos el pan y el vino, porque está la comunión entre los hermanos, que es la koinonía. Está la comunión cuando recibimos los elementos de gracia, que nos transportan gracia. Y también las múltiples oraciones, porque hay muchas maneras de orar, declarando la palabra, orando la palabra, por inspiración del Espíritu. Hay muchas maneras de orar. Entonces nosotros, mi anhelo y mi deseo es que en este tiempo, que no nos regimos por el cronos de un año 2023, no está por encima del kairos de Dios. Todo lo que proviene del cielo está por encima de la tierra. Acuérdense del Padre nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El cielo es superior que la tierra. Y cuando el Padre formó la tierra, la intención del Padre era que la tierra, que es material, pudiese exhibir lo que está en los cielos, que es inmaterial y que es espíritu. ¿Están conmigo? Entonces Dios quería exhibir al universo su imagen y semejanza y solo lo podía exhibir a través de su Hijo. O sea, nosotros tenemos un privilegio que los ángeles ni siquiera tienen. Los ángeles fueron creados para ser siervos que le ministren al Hijo de Dios, al Hijo corporativo de Dios en la tierra. Y lo pueden ver cuando Jesús fue llevado a Getsemaní y cuando Jesús también fue llevado por el mismo Espíritu al desierto, como los ángeles vinieron a servirle. Y yo estoy convencida que en la medida que el cuerpo corporativo de Cristo, llámese su iglesia, su remanente, vaya madurando, nosotros vamos a discernir la intervención angelical a favor de los hijos de Dios. Pero los hijos de Dios están por encima de los ángeles. Hay personas que lamentablemente adoran los ángeles. Pero también tenemos que entender claramente que así como hay ángeles, una tercera parte de esos ángeles que fueron creados para el servicio de los hijos de Dios, se rebelaron. ¿Y por qué se rebelaron? Porque ellos pensaron que todo lo que Dios estaba haciendo era para ellos, no para el Hijo. El Hijo fue el que recibió el Ruach, el Hijo recibió el mismo Espíritu de Dios. Y por eso nosotros tenemos un gran privilegio sobre toda la creación y nos constituimos en la corona de la creación de nuestro Padre. Y todos los movimientos que Dios hará en la tierra, algunos entienden que ya estamos en los tiempos finales, va a requerir que nosotros nos vamos a ceñir nuestros lomos, nuestra cintura, tenemos que apretarnos y permanecer enfocados, porque no podemos negar que
el príncipe de la potestad del aire se ha ocupado en estos 7,000 años que vamos a cumplir aproximadamente, de crear sistemas operacionales para distraer y, si fuese posible, extraer o hacer desaparecer la imagen y semejanza de nuestro Padre, o sea, de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo sobre la faz de la tierra. Con todo lo que vengo diciéndole a ustedes es que nosotros tenemos una gran responsabilidad, y creo que lo mencioné en el último servicio, el último domingo que tuvimos en esta casa. Reposa sobre nuestros hombros una gran responsabilidad. Diga a su vecino, gran responsabilidad. Yo no puedo ser como yo era el año pasado. Y todo lo que se ha venido aquí hablando es precisamente de la responsabilidad que nosotros tenemos. Bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis y voy a anunciar algunas actividades que nosotros tenemos en el mes de enero. Quiero que escuchen. También lo estarán recibiendo vía el chat de anuncios generales nuestros. A todos los que sienten como un acto de adoración colaborar con nuestro hermano Dani de Jesús en una limpieza general que vamos a hacer, por favor, para que lo llame por teléfono. Ha sido colocado el teléfono de él. También queremos informarle que tendremos nuestro ayuno congregacional. Digan todos, ayuno congregacional. Estaremos ayunando 5 días corridos, claro, corrido hasta las 6 de la tarde, porque si uno menciona 5 días corridos, ya de una vez hacen casi huelga en esta casa. Sí, no me diga. Entonces, del martes 17 al sábado 21. Digan todos, martes 17 de enero. Escogimos 5 días, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. No implica que a las 5 de la mañana usted se puede desayunar, no. Eso no implica. De 6 de la, o sea, en ayunas el día entero hasta las 6 de la mañana. Y ese sábado, de 6 a 6 de la tarde. Y el sábado que estaremos entregando, el sábado 21, vamos a tener un invitado especial, el predicador o el expositor que va a ministrar la palabra, el hermano Julio César Lora, que él viene de vez en cuando y de cuando en vez a visitarnos a nosotros. Así que le exhortamos, save the date, reserven el sábado 21, estaremos acá a las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Entonces, también tenemos para los caballeros de esta casa, diseñados por él. Yo pensé que iban a aplaudir. Le vamos a dar la primicia a los caballeros diseñados por él. Y tenemos un invitado muy especial, el doctor Dunker, que vendrá a ministrarle a los hombres acerca del diseño del hombre. Si usted es un hombre, vamos a ver acá a partir de qué edad pueden participar. Y esta convocatoria que vamos a tener, usted puede invitar a otras personas, pero deben de dirigirse a la hermana Glory, para que sí de esa manera ella pueda ver la capacidad que tenemos de recibir los invitados especiales. Entonces siempre les recordamos la canasta de misericordia, y así también nuestra próxima reunión presencial este miércoles, donde la semana pasada tuvimos un tiempo muy especial, muy especial. Así que vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre bueno, Padre bendito, Dios de misericordia, nosotros nos postramos en nuestros espíritus ante ti, oh Dios, para que mediante la obra de tu Espíritu Santo, los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos a la luz de tu palabra y nosotros podamos entender las riquezas del llamamiento santo que tú nos has dado en Cristo Jesús. Padre, que nuestros ojos estén fijados en aquel que es el autor y consumador de nuestra fe. Padre, abre la audición espiritual. Quita los escombros auditivos que nos impiden a nosotros recibir la revelación de la doctrina de Cristo. Oramos para que espíritu de sabiduría, de revelación, espíritu de entendimiento de tu palabra repose sobre esta casa. Y haznos como niños para recibir la enseñanza que proviene de ti, mi Dios. Y no estemos cuestionando tantas cosas que hacemos con la mente de nuestra alma que nos impide, oh Dios, recibir la instrucción divina. Sabemos que estamos en el día de la provocación
donde tú vienes a provocar en nosotros un despertar, un alineamiento a los propósitos eternos predeterminados desde el cielo. Padre, sabemos también que estamos en el tiempo profético de la remoción de todas las cosas movibles, para que solamente quede lo inconmovible. Y te pedimos, oh Padre, que nosotros entendamos la posición que tenemos en Cristo Jesús como nuestro hermano mayor, de saber que estamos en Él y que en Él nosotros vivimos, nos movemos y somos, y que nuestra vida fue escogida, fue predeterminada para nosotros representarle a Él en un mundo fallido, en un mundo que están colapsando muchos de los sistemas de esta tierra. Te pedimos que nosotros podamos permanecer sobre la roca inconmovible, que podamos ser sabios y prudentes de edificar nuestras casas espirituales en esa roca, para que cuando vengan las malas noticias, nosotros estemos anclados en Él y que podamos atravesar lo que tengamos que atravesar, sabiendo que estamos siendo arraigados como árboles de justicia. Nuestras raíces están siendo envueltas en esa roca inconmovible, para que cuando nosotros recibamos tu palabra, el raciocinio, el nivel de intelectualidad que podamos tener, o la mente del alma no se levante en contra de la mente del Espíritu. Padre, renuévanos. Tú eres escudo alrededor de nuestras vidas. Tú eres nuestra gloria y tú eres el único que puedes levantar nuestras cabezas en la medida que crecemos a la estatura del varón perfecto. Padre, pedimos una visitación de tu Espíritu Santo. Lo hemos pedido desde el inicio de este día. Visítanos, porque hay momentos que la palabra que recibimos no puede ser de nuestro agrado, nos puede producir calor o nos puede producir irritabilidad. Padre, estamos en el día de la provocación y todo lo torcido debe de ser alineado a tus mandamientos, estatutos y decretos. Todo en nuestra vida, espíritu, alma y cuerpo, debe ser alineado a la doctrina de Cristo. Queremos encarnar a Cristo y estamos llamados a reflejarle a Él. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por la cita que nos hemos dado de poder consagrarnos a ti, entregándonos a ti y sirviéndote solo a ti. Gracias, Padre, te damos en Cristo Jesús. Amén. Y el pueblo de Dios declara, ese amén fue bonito. Me gustó ese amén. Muy hermoso. Bueno, yo decidí ser valiente porque el tema que a veces tocamos es un tema que no le agrada a muchas personas tocarlo. No pongan esas caritas así como de que están asustados. Algunos de ustedes ya lo han escuchado anteriormente. No se vaya a levantar ningún sistema de autodefensa, de autopreservación y de autoprotección. Así que dígale, alma mía, quiétate. Sí, porque de una vez sentí que el alma se levantó como, ¿y qué viene ahora? Con una posición de, nada de eso. Así que, como hemos declarado el mes de las primicias, yo voy a traerle la doctrina acerca de las primicias. Pueden decir conmigo las primicias. Nunca se habla en singular, sino en plural. Y déjame decirles, es mi deber hacerlo. Yo sé que aquí hay personas que vienen de diferentes trasfondos doctrinales y que indudablemente eso que se le ha enseñado ha levantado fortalezas internas que cuando se habla de estos temas, lamentablemente se le hace muy difícil a alguno aceptarlo. Pero es mi responsabilidad como el padre de esta casa, aunque tenga un estuche femenino, la gracia no tiene género, hablarle de la doctrina, de todo lo que contiene la palabra. ¿Por qué lo digo? Porque el día que a mí se me pida cuenta, yo quiero estar en paz con el Señor.
Y sobre todo, no, eso que declaré suena egoísta, pero es una responsabilidad que yo tengo, porque todo el que se para aquí a impartir la palabra recibe un doble juicio. Si lo que declara es lo que vive. Y estamos en el tiempo donde el mensajero se debe de convertir en el mensaje que predica. Si yo no estoy viviendo esto que le voy a impartir a ustedes, yo me levanto aquí a hablarles a ustedes como una farisea, como una buena hipócrita, como alguien que pone carga sobre el pueblo de Dios, pero no la lleva. Yo no quiero. Y tampoco quiero exhibir mi justicia delante de ustedes, porque todo el que opera en su propia justicia, espero que entiendan lo que estoy diciendo, quizás no me estoy expresando bien, el que opera en su propia justicia, lamentablemente, opera de una manera almática. Operar en su propia justicia es, bueno, Señor, yo voy a hacer transacciones y negocios contigo. Como yo me acuerdo, como 22 años atrás, cuando yo era una niña, y en mi casa atravesamos una situación extremadamente difícil, donde yo les puedo confesar a ustedes que todo lo que nosotros habíamos edificado literalmente se derrumbó. Y en fracciones en menos de un año. Yo me acuerdo una vez que yo le pregunté al Señor, porque no tenía esta revelación. Era una niña, mi visión era corta, estaba ciega, pero creía que veía. Y me acuerdo, mi alma gritó, porque el alma es la que se resiste a los cambios. Nuestra alma se resiste a someterse a la palabra. Y lo que nosotros hemos venido aprendiendo es que si el Padre nos habla a nuestro espíritu o a nuestros espíritus, porque el Padre es espíritu y Él se comunica ¿con qué? ¿Con nuestro espíritu o con nuestra alma? Él se comunica con nuestro espíritu, porque por eso Él sopló su aliento de vida en Adán. Entonces, nuestra alma no puede codificar los asuntos espirituales. ¿Y qué hace entonces? El Espíritu de Dios, que escudriña todo lo del corazón del Padre, nos los trae a nosotros, al cuerpo, nos los revela a nosotros. Entonces nosotros los recibimos en nuestro espíritu. Y cuando los recibimos en nuestro espíritu, es nuestro espíritu que debe de instruir a nuestra alma cuando el espíritu nuestro detecta que nuestra alma está ansiosa, que nuestra alma está excesivamente cargada, que nuestra alma está operando en un sistema operacional de preservación, de provisión y de autoprotección. Eso fue lo que le pasó a Adán. Adán se desconectó de su progenitor y hemos hablado tanto de esto en esta casa. Pero escuchando y revisando la palabra que hemos traído, yo también me he visto en momentos que me digo, oh Gisela, eso no es operar en el espíritu. ¿Y cómo nosotros podemos crear una conciencia? ¿Cómo nosotros podemos crear una convicción que nuestro espíritu instruya a nuestra alma y decirle, oh alma mía, quiétate, está quieta, y reconocer que Dios es Dios? ¿Cómo nosotros caemos en el sudor de nuestra frente, como lo hizo Adán? Y Adán, al conectarse, los ojos de su alma se cerraron. Y operó en plena oscuridad, como cuando se va la luz en una casa que no hay ni una lámpara, ni un inversor, ni una planta. Y Adán comenzó a tentar, literalmente, ¿cómo yo puedo ahora, porque se le abrieron los ojos del alma, cómo yo puedo ahora crear un sistema operacional religioso en el cual yo pueda preservarme, autoprotegerme y buscar la provisión de mi sustento? Y ustedes saben claramente que toda la tierra cayó en vanidad. Toda la tierra dejó de funcionar conforme al diseño original que el Padre la diseñó. Entonces, para nosotros volver a la intención original, debe haber un cuerpo representativo en la tierra. El Padre no va a poder esperar, según mi estimación, y si estoy equivocada, me traeré la corrección y le pediré perdón. Pero no creo genuinamente que el Padre esperará que todo el cuerpo de Cristo se alinee, porque nunca vendrá. Pero sí sabemos que por causa del principio de la representación,
Dios utilizará un remanente que será su representante en la tierra, su remanente que ha decidido vivir su vida para Él y solo para Él, que ha decidido buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, sabiendo, teniendo la convicción que todo lo demás os vendrá por añadidura. Las añadiduras es lo que nosotros necesitamos para subsistir en esta tierra. Pero si nosotros decidimos encarnar los principios y obedecerlos, como me ha tocado a mí obedecerlos, yo no lo entiendo mucho. Yo no entiendo lo que se va a hablar, por ejemplo, 20 años o 22 años atrás. Yo no entiendo eso. No fue en el 2007 que se trajo esta doctrina. Yo no la entiendo en mi entendimiento racional, pero recibo una convicción en mi espíritu que esa enseñanza es real y genuina, porque mi espíritu la conoce. Porque como se mencionó anteriormente, esto que yo les voy a hablar a ustedes no estaba en la Torá, no estaba en la ley que Dios le entregó a Moisés. Esto que yo les voy a hablar a ustedes existía en la eternidad. ¿Y cómo usted puede decir eso categóricamente? Cuando vayamos a Génesis capítulo 4. La primera expresión de una ofrenda registrada en las Escrituras está en Génesis capítulo 4. Que por cierto, Edwin me tomó el verso, cuando Caín trajo lo que él entendía conforme a su entendimiento racional y Abel trajo, porque Caín fue el mayor, el primogénito, y Abel trajo las primicias, los primogénitos de todo lo que él tenía. Pero yo me hago una pregunta. ¿Y quién le instruyó a Caín? ¿Y quién le instruyó a Abel? De esos principios eternos que ya Adán lo sabía. ¿Sí o no? Adán lo sabía. Entonces, lo que yo vengo a hablarle a ustedes no es algo que era del Viejo Testamento y por cuanto nosotros ahora estamos en la gracia, porque muchos nos gusta hablar mucho acerca de la gracia, pero la gracia no es, como yo digo, carte blanche, una tarjeta en blanco para usted vivir su cristianismo conforme a como usted entienda. Pensé que alguien iba a decir un amén, pero está muy concentrado. Y eso es lo que estamos viendo en la tierra. Existe un sincretismo, donde hoy en día usted no sabe si es cristiano, o si es un hijo, o si es un ateo, o si es un, ¿cómo dicen? Gnóstico. Yo soy agnóstico, no creo en Dios. No creo. Y yo me hago la pregunta, ¿dónde escribimos, como es una frase americana, where do I draw the line? ¿Dónde yo hago la raya? ¿Dónde existe un límite? ¿Dónde existe una frontera entre la luz y las tinieblas? Porque no podemos negar que hoy en día es una mezcolanza. O es una mezcolanza. Y el que no tiene oído para oír lo que el Espíritu de Dios dice, y el que no tiene la disposición en su espíritu y en su alma de obedecer y de encarnar los principios, será como la paja o será como el tamo que arrebata el viento. Hoy es un día de nosotros ponderar y meditar cómo yo estoy construyendo mi vida espiritual. ¿Qué es lo que toma preeminencia en mi vida? ¿Los deseos de la carne? ¿Los deseos de los ojos? ¿O la vanagloria de la vida? Los deseos de la carne es lo que los sistemas babilónicos han decidido. O sea, el príncipe de la potestad del aire, arquitectónicamente y con una sabiduría diabólica, ha diseñado sistemas y estructuras que yo lo veo como un andamio que se ha colocado sobre el planeta Tierra. ¿Con qué propósito? De cegar el entendimiento de muchos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, la luz de Cristo. Entonces mis ojos, los deseos de la carne es lo que yo recibo, es como la retroalimentación
estudie, trabaje. Y aquí animamos a que estudien, a que trabajen, a que hagan maestrías. Si pueden llegar a doctorados, también. Animamos eso. Lo que no animamos es que usted sea transformado y conformado a todo lo que usted está recibiendo. Porque un hijo responsable, un hijo maduro, filtra todo lo que está recibiendo a la luz de la palabra. Y no transfiere oscuridad. No, que a mí me enseñaron así. Y no cuestiono a la luz de la palabra porque a mí me enseñaron así. Entonces en esa área está transfiriendo ¿qué? Oscuridad. Los deseos de la carne, lo que a mí me da placer. Yo estaba analizando en estos días y decía, Señor, nosotros que somos seres espirituales, que tenemos un alma y un cuerpo, estamos en esta tierra genuinamente para nosotros deleitarnos en poder cumplir los deseos de mi alma. Yo creo que no. Yo creo que no. Nosotros estamos aquí colocados para buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahora, que eso implique usted casarse, fenomenal. Somos pro matrimonio. Que usted tenga familias tan numerosas que el Señor le indique. Somos pro todo eso. Somos pro vida. Pero nosotros estamos aquí con una misión que ha sido incrustada en la configuración interna de nuestros espíritus. De nosotros ser más como Cristo y poder representarlo en la tierra. Y la vanagloria de la vida, ¿de qué es eso la vanagloria de la vida? La vanagloria de la vida viene de cómo a nosotros nos han instruido desde pequeño, estudia, trabaja, ten dinero en el banco. Cómo a las niñas se les enseñan, tienes que prepararte para que en el mañana no tengas que soportarle nada a tu esposo. Hoy en día las mujeres, como son tan equipadas, son profesionales, descuidan su hogar y todo lo que anhelan es trabajar y trabajar y trabajar y se vuelven workaholics, trabajólicas. Oh, me salió, qué bien. Y el hogar está en segundo lugar. Nosotros promovemos que la mujer sea profesional, pero que todo esté en el orden divino de Dios. Primero Dios, luego la familia biológica que lo han engendrado y luego su familia espiritual. O llámese ministerio, lo que Dios le ha dado. Porque el ministerio de todos nosotros es representar a Cristo en la tierra. Ese es el ministerio global que Dios le ha dado a su cuerpo corporativo. Pero nos han enseñado a nosotros capacitarnos, o el esposo por igual. Hay que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Descuida a la esposa, descuida a los hijos, descuida el hogar. Y todo es trabajo, 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 con el sudor en mi frente. Déjame yo guayar la yuca, como decimos en buen dominicano, para recibir los beneficios. Pero le digo algo, esa yuca que usted está guayando está maldita, porque lamentablemente todo lo que produce esta tierra está bajo maldición, ¿sí o no? Ahora, si nosotros entramos en la frecuencia de Cristo y colaboramos con los reinos de los cielos y decidimos encarnar los principios eternos al precio que sea, porque cuesta. Yo no puedo venir aquí diciéndole a ustedes, pintándole pajaritos en el aire o pintándole una novela de que todo es color de rosa. Sí, morir a nosotros mismos es ir a la vía dolorosa. Es visitar su cruz. Y duele. Porque renovar esta mente adicta a la vanidad, adicta a ese sistema de autopreservación. Bueno, que yo tengo que buscármela, porque si yo no me la busco, ¿y qué? Yo no le estoy diciendo que no trabaje, yo le estoy diciendo que trabaje y que trabaje en excelencia. Y nosotros oramos para aquellos que no tienen trabajo, que puedan recibir un trabajo digno, porque son hijos y son merecedores de un trabajo digno. Pero nosotros tenemos un compromiso y una convicción de encarnar los principios eternos, porque solamente en la obediencia a sus principios es que nosotros seremos preservados por los cielos en la tierra. Y como mencionó mi pastor muchos años atrás, y ustedes se van a acordar de esto, llegará un momento en la tierra que no habrá seguridad en ningún lugar. ¿Se acuerda cuando él lo dijo? Lo declaró. Usted va a un aeropuerto, usted no sabe si le puede estallar una bomba. Usted sale a la calle y usted no sabe si ese es el último día de su existencia. Usted puede estar en X lugar, puede venir un tsunami, puede venir un terremoto, un maremoto, puede venir lo que sea, porque la tierra gime con gemidos indecibles
aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Imagínense si la tierra se tragó la sangre de Abel 7,000 años después, ¿cuánta sangre inocente se ha tragado la tierra? Sangre inocente de personas que han ejecutado en la silla eléctrica, un ejemplo, inocentes, de niños que han abortado continuamente, dándole sacrificios a los baales de este mundo. Si nosotros vemos las cosas en el asunto, en un tema natural, nosotros comenzáramos a cantar, me voy con él, porque no queremos ni siquiera vivir en esta existencia. Por eso nuestros ojos, nuestro enfoque, nuestras lentillas deben estar enfocados en Cristo. Y no podemos decir, no, que los tiempos de nosotros son más difíciles que los tiempos pasados. Todos los tiempos han sido difíciles. Por eso el camino es estrecho y es angosto y es un camino donde cada vez se está haciendo más estrecho. Y el camino que lleva a la perdición, y lo dije el último domingo y lo estoy repitiendo de nuevo porque siento la impresión del Espíritu de hacerlo. El camino ancho y espacioso se está haciendo cada vez más ancho y más ancho y más ancho. Y la serpiente que engañó a Adán y Eva ahora es un dragón porque ha comido tanto polvo. Llámese polvo Adama, la carne, tanta carne ha comido. Porque polvo eres y en polvo te convertirás. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros tenemos que pensar, sopesar, meditar. ¿Dónde me encuentro yo en mi peregrinaje en Cristo? ¿Cuál es mi enfoque? ¿Cuál es el anhelo de mi corazón? Sabiendo que es engañoso y perverso el corazón del hombre. Por eso venimos aquí. Porque cuando mi corazón se quiere inclinar hacia lo perverso, hacia lo maléfico, yo escucho la palabra. La palabra viene como una espada a cortarme. Viene a clavarme para que brote sangre, eso figurativamente hablando, y poder volver a la vida. Escuché un hombre de Dios que decía, Dr. Sagi Govender, me acordé ahora mismo, que todo en el tiempo de antes, se acuerdan, muchos de ustedes que tienen muchos años en el Señor, que todo era el poder de la sangre, la vida está en la sangre, y se tomaba la sangre de Cristo. Yo me acuerdo, un carro nuevo, ahí estábamos nosotros aplicándole la sangre del Cordero al carro nuevo. Si entrábamos a un lugar, tocábamos las paredes de la sangre del Cordero. La sangre del Cordero solamente se derrama para los pecadores y solamente funciona para los pecadores, para la remisión de vuestros pecados. Pero ¿saben ustedes dónde está la vida hoy por hoy? En el siglo XX, XXIII y todos los siglos anteriores. En la encarnación de la palabra de Dios. Lo único que puede preservar nuestra vida es cuánto de la palabra yo encarno. Cuánto de la palabra yo obedezco. No solo ser oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Porque muchos dicen, ¿qué palabra recibimos nosotros en esta casa? ¿Qué palabra? Oye, he comparado, he visitado, he escuchado, pero es una palabra pura. Ok, fenomenal, recibimos una palabra pura de los que ministran la palabra. Y mi pregunta es, ¿qué está haciendo usted? ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué está haciendo? ¿O qué estoy haciendo yo con la palabra que yo recibo? Yo tengo que darle cuenta al Señor de la mayordomía de la palabra que yo recibo. Porque a quien mucho se le da, ¿qué? Mucho se le requiere. Y no estamos en el tiempo donde el Señor hace, hijo mío, yo sé que tú eres chiquitico y te voy a pasar por alto. No más. No más. Miren, yo tengo aquí 15 páginas escritas y yo no he podido ni siquiera entrar a lo que tengo escrito. Porque aquí se estableció una frecuencia dirigida por el Espíritu de Dios y yo tengo que hablar. Yo ni siquiera he entrado. Pero ¿qué quiero decirle, mis amados? Tenemos que despertar. Es como, yo percibo como si la gente estuviese emborrachada sin beber nada de alcohol. Como si las personas estuviesen embriagados con lo que este mundo le ofrece. Si las personas estuviesen totalmente ajenos a los tiempos peligrosos que estamos viviendo. Ya la cuarta revolución de la inteligencia artificial, ya eso está. Según un famoso psicólogo, Jordan Peterson, él es un intelectual católico.
él dice, según su estimación, que en los países de gran progreso, de 10 a 15 años no van a haber universidades. Y que él hizo un experimento, no me acuerdo el nombre de esa inteligencia artificial. Él les solicitó, él fue a un centro, que esa inteligencia artificial hiciera un exégesis, si se puede decir, o elaborara un tema de 15 páginas, hablando acerca de las diferencias entre la Biblia y entre otro credo oriental. En menos de 3 minutos se realizó ese gran estudio. Y él decía que para uno poder realizar ese estudio tomaba años y años y años. Entonces yo me inquieté y yo le pregunté a mi pastor, dije, ¿qué piensas de esto? ¿Qué va a suceder? La respuesta fue tan sencilla en la escritura. Yo digo, Gisela, despierta una vez más. Se ha declarado que la quinta revolución, según Dr. Segi Govender, va a ser la revolución ¿de qué? De la gracia, la quinta revolución. Entonces, cuando sobreabunda el pecado, porque el pecado se está intensificando. Cuando sobreabunda el pecado, ¿qué pasa con la gracia? La gracia se intensifica más para la preservación de los hijos de Dios, para la gestión y la asignación y el llamamiento eterno que tienen los hijos de Dios. Entonces, cuando yo le mandé eso, ¿qué piensas? Quiero oírte. Me dijo, estamos en los tiempos finales. Y así como Dios revistió a un José, a un Daniel, a un Esther y muchos más en las Escrituras, Dios lo va a volver a hacer. Él lo va a volver a hacer en estos tiempos. Entonces, ¿qué quiero decirle con todo esto? Que nosotros tenemos que revisarnos, no a la luz de mi entendimiento, porque engañoso y perverso es el corazón del hombre. Yo puedo creerme que soy justa ante los ojos de Dios. Y el que se crea justo ante los ojos de Dios está operando en un sistema operacional de autojusticia. Y les voy a decir algo, mis amados. Si hay algo que Dios aborrece, es la autojusticia. Eso es vómito para Él. Yo me creo bien ante los ojos de Dios, ante los ojos de los hombres. Yo poncho mi tarjeta, yo voy, yo diezmo, yo entrego mis primicias, yo ofrendo, yo me sirvo, yo me sacrifico para mi familia de la fe, yo lo doy todo. Yo estoy bien ante Dios y los hombres. Eso puede ser un autoengaño. No, no puede ser. Eso es un autoengaño. Mientras más cerca nosotros estamos de nuestro Dios Padre, más vulnerables nos sentimos y más dependientes de Él. Porque nosotros no nos apoyamos en nuestra propia justicia, no nos apoyamos en nuestras capacidades cognitivas, racionales, en las habilidades y destrezas que yo tengo de moverme y navegar con esa astucia que maquina del mismo infierno. Y es bueno que estudien, es bueno que se preparen, como hemos puesto ejemplo, cuando los caldeos, cuando Daniel, o sea, estaban los príncipes de Dios en medio de esos sistemas poderosísimos, pero Dios los había revestido de una gracia y de una luz, como un Daniel que decidió no comer de los manjares. Y eso tiene una doble connotación, porque los manjares terrenales, pero en el espíritu tiene otra connotación, es de las ideologías de ese imperio entenebrecido, aunque fue un imperio poderosísimo. Pero si usted lo miraba del cielo, vivían en plena oscuridad. Aunque tuviesen todos los avances del mundo, como yo le dije a una persona, usted puede tener éxito en la tierra, pero ese éxito que usted tiene terrenalmente, si no está validado por los cielos, eso es quiebra y ruina. Por eso no podemos apoyarnos en nuestra propia inteligencia, en nuestra propia prudencia, en nuestras propias habilidades, porque el Hijo de Dios depende de Dios. Pero usted puede estar en dos aguas. Usted puede estar en dos aguas, eso está bíblico. Pero le digo algo, la luz y las tinieblas no tienen comunión. ¿Qué comunión tiene Dios con Belial? Ninguna.
El que ama el dinero automáticamente por default, el que descansa en el dinero automáticamente por default, no ama a Dios. Si su fuerza, si su seguridad es su dinero, le digo hoy, a voz en cuello, lamentablemente usted no ama a Dios. Ahora, yo puedo tener los millones, pero saber que yo puedo tener millones, usted puede tener millones mañana, pero yo tener la certeza y la convicción en mi espíritu que yo no dependo de esos millones. Porque en estos añitos que tengo, he visto imperios que han caído. Y cuando tú lo vienes a ver, ¿y dónde está? Escombros nada más. Así que si esta palabra puede penetrarnos a nosotros y traer un deseo ferviente de nosotros retornar a la palabra, de nosotros decirle, Señor, quiero ponerte como lo primero en mi vida, amarte con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo lo que soy. Mire lo grande que es el amor que estamos llamados a tenerle a nuestro Padre, que yo tengo que amarlo a Él antes que mi esposo, antes que mis hijos, antes que mi trabajo. Yo tengo que amarlo a Él antes que mi propia existencia y mi propia vida. Entonces yo me pregunto, ¿dónde nos encontramos nosotros al iniciar esta nueva época? Porque nosotros, los hijos de Dios, como mencioné anteriormente, vivimos por un kairos celestial. Y sí, Dios pone estaciones y pone años, porque todo eso es parte del engranaje y de la mecánica de nuestra existencia. Mi oración es, y esa ha sido mi oración, que nosotros podamos ser consolidados en la palabra del Señor. Donde las malas noticias no nos quiebren a nosotros, sino saber si estoy pasando por esta situación y mi Padre lo ha permitido. No el diablo, no le damos protagonismo al diablo, ¿eh? Y si mi Padre lo ha permitido en mi vida, es por algo. Aquí se cantaba, soberano. Muchas veces nos cuesta a nosotros aceptar la soberanía de Dios. Y solamente la podemos aceptar cuando nos morimos a nosotros mismos. Entonces vamos a pensar, a meditar y a ponderar en todo lo que he venido diciendo. Ya me queda apenas media hora o menos de media hora. Y todo esto es la introducción a lo que yo voy a introducirle a ustedes ahora. Porque cada vez que tocamos el tema de la economía del reino, hay que perforar velos y velos y velos y velos y velos. Imagínense, o sea, todo lo que nosotros hemos vivido, que está instalado en nuestra psique, en nuestra mente racional, en nuestros usos y costumbres, y de repente recibes un rayo de luz, hablando figurativamente, pero las tinieblas que hay en nosotros, porque hay áreas de oscuridad, no piense que todo lo que usted tiene es luz. Las tinieblas que hay en nosotros comienza a rebatir esa palabra y decirle, no te recibo, porque a mí me enseñaron así, asado. Ustedes saben que hay iglesias que se han dividido por el tema del famoso rapto. No toco ese tema ahora mismo. Hay iglesias que dicen, no, espérate, a mí me enseñaron así. Pero como dije anteriormente, al inicio de esta introducción, son los justos, los mansos, los humildes, que heredarán la tierra. Eso es lo único que yo sé, por el momento, y lo único que puedo decir. Porque Él vendrá como en los tiempos de Noé. Y lo que Él hizo con Noé, hará con ese hijo corporativo que es justo y recto ante los ojos de Dios, no ante los ojos de los hombres. Porque como se mencionó, usted puede engañar a los hombres. Todos los que estamos acá hemos engañado en algún momento. No comienza a poner su carita de autojustificación. Todos. Porque ese es el sistema operacional del alma. Pero la luz viene a decirle, alma mía, lo torcido en ti, al precio que sea. Y el precio no es su esfuerzo, ni que usted esté repitiendo como yo tuve que hacerlo cuando no conocía otra manera. La palabra blanda aplaca la ira, la palabra blanda aplaca la ira. Y yo lo recitaba casi como un mantra. Gisela, la palabra blanda aplaca la ira. Aún el necio cuando hace silencio es contado por sabio. Porque yo estaba, y eso no es malo, yo estaba en un proceso
de aprender a callar, que todavía me falta, y a guardar silencio, porque aún el necio cuando calla es contado por sabio. Pero estamos en una sociedad, en un mundo donde en mi opinión, mire, yo conozco hermanos y hermanas, esto no pasa en esta casa, estoy hablando de otras congregaciones, donde su opinión es tan fuerte que se convierte en una ciudad amurallada. Y esa persona está entronada eso está en Proverbios, búsquenlo en Proverbios. Esa persona está entronada en el centro de su ciudad. Y tiene una verja como los muros de Jericó, que eran famosísimos por el espesor y la profundidad que tenían. Nadie podía destruir los muros de Jericó, pero del cielo descendió la estrategia y simplemente cantando y alabando al Señor y declarándolo, todo lo que el Señor les puso, hizo así, y se derrumbó. Hay operaciones que solamente se logran cuando los cielos decretan lo que hay que hacer en una situación específica. Entonces, por eso es que yo entiendo cada vez más y más por qué el Señor dice que hay que hacerse como niños para entrar al reino de los cielos. Un niño no le pregunta a su papá y a su mamá, ¿voy a comer hoy? ¿Habrá luz en mi casa? ¿Tendremos agua? ¿Pagaron el colegio? Ellos dan por sentado que sus padres le van a proveer techo. Aunque sea un techo que tenga un hoyito y que haya que poner una vasija para recoger el agua. Pues yo conozco de eso también. Yo lo conozco. Ellos no se preocupan por nada de ellos, porque ellos fueron formados de esa manera, en su estado de inocencia. Es decir, yo tengo a mi papá y mi mamá. ¿Saben que todos los niños piensan que su papá y su mamá son millonarios? Y el primer dibujo que un niño hace es una casa con un árbol y una familia. Porque vinieron con esa configuración interna, pero el bombardeo de este mundo le arranca la convicción, le arranca el valor de una familia. Y tú puedes tener una familia sin un esposo, no importa, porque al fin y al cabo engendra tú, porque un padre no es importante, Moab. ¿Y cuántas naciones de la tierra? ¿Cuántas naciones de la tierra? Bueno, a mí me mandaron una estadística que yo me quedé con la boca abierta. La voy a estudiar bien para traérsela un día aquí a ustedes. De las estadísticas en los Estados Unidos, que un 60% de las familias no hay un padre de familia formando esos hijos. Y que se ha estudiado que cuando no hay un padre en una casa, por eso le digo a las esposas, valoren a sus esposos. Y los hijos amen a sus padres. Cuando no hay una presencia de un padre dentro de la casa, según ese estudio que se hizo, el porcentaje de delincuencia, de enfermedades mentales, el alto índice de suicidio, las malas notas en los colegios, todo se desprende por no haber una figura paterna. Y ojo, las madres que muchas veces tienen que tener 2 salarios, porque Babilonia sabe cómo ahorcarte lentamente y silijosamente, tienen que tener 2 trabajos. Y el tiempo de calidad que le dedican en una semana laboral es de 30 minutos. En una semana entera. O sea que un niño subsiste quizás con 2 horas de tiempo de calidad de su mamá, si puede dárselo. Entonces, ¿qué vamos a formar nosotros para las futuras generaciones? ¿Vamos a seguir repitiendo lo errado de cómo nos enseñaron a nosotros y esperar resultados diferentes? Eso es lo que se llama una esquizofrenia espiritual. Yo hago lo mismo, yo sigo operando mi modus operandi, sigo operando igualito, pero yo espero resultados diferentes. Pero yo quiero agradar al Señor, yo quiero obedecer. Ese yo quiero es un yo quiero almático. Porque cada uno de ustedes se conoce por el fruto que emana. Y déjeme decirle, lo que yo estoy haciendo hoy en esta mañana es hablarle proféticamente a ustedes. Yo no le estoy hablando del futuro, de que usted va a tener un carro, que usted va a tener una posición.
que usted va a ser la mano derecha de un presidente, que usted va a viajar a Nueva York, África, Inglaterra, y que usted por ahí, que el Señor le va a dar un carro nuevo. No, 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 yo no estoy hablando de ese tipo de predicación, que no le quito su valor en su momento adecuado. Nosotros solamente, dígale a su vecino de al lado para que no se le duerma, porque el enemigo quiere que se duerman. Usted tiene que tener una voz legal que le hable a su vida. Una voz legal. Por eso Él hace habitar a los huérfanos, a las viudas, a los marginados, a los abandonados en unidades de familia. Pero si yo comienzo a rechazar esa voz, porque esa voz, óiganme todos aquí, esa voz no llena mis expectativas. Y yo voy a dejar de escucharla. Porque yo tengo otros que predican mucho mejor y que tienen mayor alcance y que tienen mayor gracia. Y si usted no puede someterse a una voz de un simple padre espiritual o aquellos que vienen aquí a impartir gracia, entonces hay que cuestionarse. Y a mí no me digan que las relaciones de pacto no atraviesan situaciones de crisis, porque yo sí he vivido. Ahora yo tengo que evaluar sobre qué yo he venido edificando mi relación de pacto. Sobre beneficios personales, sobre expectativas. No, tú me das y yo te doy quick pro quo. Es una frase legal para los que saben de ley, saben lo que estoy diciendo. Eso es lo mismo, Señor, yo te diezmo. Papá, yo te diezmo. Yo espero que todos los meses a mí se resuelva mi situación porque yo te diezmo. Se llama quick pro quo. Es una frase latina. Yo te doy para que tú me des. Yo sirvo dentro de la casa de Dios, pero ese servicio es mi diezmo. Yo me estoy diezmando yo. No, mi hermano, así no es. Hay 2 hijos sobre la faz de la tierra y el Padre cuando ve, Él no ve los 7 billones de habitantes. Él solo ve 2 hijos. Caín o Abel. Ay, alguien hacía ese movimiento, no me gusta mucho. Me decía, Caín o Abel. Caín o Abel. ¿Dónde me encuentro yo? No, que yo soy un chin de Caín y un chin de Abel. Dualismo, autoengaño, falsedad. Yo se lo dije el miércoles. Es fuego. Pero todo eso es por el bien de vuestras almas, porque no piensen, como me dijo alguien, pero uno viene para que lo maten en esta casa. Pero ¿y si tú puedes morir ahora para heredar la vida eterna? ¿Qué tú prefieres? Yo prefiero morir ahora. Bueno, señor, estoy hablando en un lenguaje carnal, o sea, un lenguaje figurativo de nuestra carne, de lo que se interpone ante los designios de Dios. Pero nosotros venimos para que nos maten aquí, pero siguen viniendo. ¿Por qué? ¿Quién los trae? La gracia de Dios, el Espíritu de Dios, porque no es usted que quiere venir aquí. Porque esta casa no es atractiva en muchos sentidos. Lo único que lo trae usted aquí, porque con cuerdas de amor te he amado. Y veo la obra terminada de Cristo en ti. Y quiero que cumplas la predestinación eterna que te he asignado desde el vientre de tu madre. Porque solamente cumpliendo lo que yo te he pedido es que vas a tener justicia, vas a vivir en justicia, en paz y en gozo. ¿Cómo podemos tener nosotros ese gozo, Esteban, cuando lo iban a apedrear? Los cielos se les abren. Que me destruyan este cuerpo y no me pueden destruir mi espíritu. Y los cielos se les abren. Señor, Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo. Un diácono lleno. Y el Señor dijo, Esteban, ven para acá. Ya terminaste tu asignación allá abajo. Te necesito aquí arriba, ven, sube. Porque lo que hay en los cielos, o sea, en 2 dimensiones diferentes, espiritual y material, pero hay principados y potestades y reinos en los cielos. No vamos a heredar mansiones, eso lo estudiamos el miércoles, los que se conectaron. Porque mansión es oiko en griego, y cada uno de nosotros somos piedras que formamos esa casa de Dios. Bueno, yo no puedo ni siquiera entrar en esto, pero se va a hacer lo que Dios haya querido, porque como dije esta mañana en mi oración, este negocio es tuyo, no es mío. Y en los negocios
Me acuerdo de Gilbert cuando trajo eso. En los negocios de nuestro Padre es que tenemos que estar nosotros. Hoy se ha hablado proféticamente esta casa para que nosotros podamos sopesar dónde yo me encuentro. Escoged hoy pues a quién servir. Si pueden, si tienen ya los elementos del pan y del vino, para nosotros tener nuestro tiempo. Y tener este tiempo de priorizar. Aquí está. De nosotros evaluarnos a la luz. Hoy es un día que es un Selah. O sea, cuando uno lee porciones de la Escritura y usted ve en los Salmos, Selah. Creo que se pronuncia Selah o Selah, no sé específicamente. Entonces, para uno meditar, ponderar, sopesar y evaluarnos a la luz de la palabra. En lo que van repartiendo, pueden colocar Génesis 4. Se mencionó anteriormente, pero eso estaba aquí ya. Ay, Señor, te damos gracias, porque tu palabra es esa espada de doble filo que viene a cortarnos para darnos vida. Cuando lo tengan, me dejan saber. Bueno, podemos ir entonces a Génesis 4. Y declara así la palabra del Señor. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. El nombre Caín significa, este es el hijo que nos va a sacar del atolladero que nosotros no entramos. Ese es el significado de Caín. Abel significa vano, algo ligero, lo que es vano. Y cuando nació ese primer hijo, acuérdense la profecía que ya se le había dado, que del vientre de la mujer iba a nacer aquel que heriría a la serpiente en la cabeza. ¿De acuerdo? Entonces nace este varón robusto, me imagino yo que era robusto, el primogénito de ellos, y le colocan Caín, le dan el nombre de Caín. Caín era labrador de la tierra, agricultor, era un hombre, me imagino que tosco, fuerte, con muchos vellos, no sé si me lo imagino yo. Bueno. Entonces, después que adquirieron a ese primer hijo por voluntad de Jehová, verso 2, después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda, ojo, en singular. Antes de leer, déjame continuar mejor. Y Abel trajo también de los, en plural, de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. O sea que el Señor primero nos mira a nosotros y luego la ofrenda que nosotros traemos. Por eso el Señor no puede ser burlado ni engañado. Y yo meditaba, y decía, wow, Señor. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda. Dios es un Dios justo. Él no nos va a pedir nada a nosotros que nosotros no hayamos recibido o no hayamos entendido o conocido de Él. Por eso Él vino a servir, no a ser servido. Y nosotros estamos aquí para servir, no ser servido. Entonces, aquí Dios vio las intenciones dentro del corazón de Abel. Y Dios vio también la obediencia de Abel, porque Adán se ocupó de instruir a sus hijos en los conocimientos que le quedaban y lo que él había aprendido, porque él tenía memoria. No fue que la memoria se le borró. Su espíritu murió, pero su memoria estaba activa y había mucha distorsión. Imagínense si nosotros como hijos de Dios a veces operamos de una manera dual, ¿sí o no? Operamos almáticamente
y, ay, lo hice mal o lo que fuera, y hacemos las correcciones del lugar. Entonces Dios primero vio el corazón, la intención. ¿Por qué? Porque Abel dio de los primogénitos de todo lo que él tenía. Porque ese era el orden. Pero Caín dio lo que él entendió. Por eso es que la canción a mi manera, yo la aborrezco con todas mis fuerzas. Porque Caín lo hizo a su manera. Y cada vez que nosotros hacemos las cosas a mi manera, ¿sabes lo que está sucediendo? En ese momento la naturaleza de Caín se está manifestando dentro de nosotros. Y en ese sistema financiero que no estaba en la Torá, eso no estaba escrito, la Torá vino 430 años después. Ya ellos sabían, porque Dios se lo había revelado a ellos, que había un sistema financiero celestial y que ellos estaban llamados a encarnar. Y la gracia siempre ha existido. Cuando Dios diga, o sea, la luz, ya, la luz es la gracia, porque la composición de la sustancia espiritual, que aunque no es materia, ahí está la gracia instalada. No piensen que la gracia del Nuevo Testamento. Bien, hagan delete, aprieten el botón delete, obsolete y ya. Entonces, el primer ejemplo en las Escrituras revelado, escrito está en Génesis 4. Y lo primero que se registró no fueron los diezmos, sino las primicias. Harás lo primero. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que partir de que ese cumplimiento, esa palabra que Abel llevó a cabo, fue por instrucción divina, en primer lugar, a sus padres, y sus padres instruyeron. No piensen que nada más tuvieron 2 hijos, no, ellos tuvieron muchísimos hijos, pero está registrado Caín y Abel, porque 2 naturalezas, solamente 2 naturalezas existen en la tierra. Entonces vamos a pedirle al Señor. No podemos seguir con Génesis 4 porque ya ustedes saben la historia de cómo ese hermano se ensañó contra Abel, porque Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, porque Dios vio con agrado el corazón de Abel. Y la ofrenda era una expresión, las primicias que él trajo eran una expresión de lo que ya había en las profundidades de su corazón. Por eso Dios se agradó. Y Caín, celoso, envidioso, avaricioso, jactancioso, celoso. Los celos vienen de Caín, para que lo sepan, los celosos. Que aquí en esta casa no hay, gracias a Dios. Los idólatras provienen de ese linaje. Usted puede buscar en su Biblia, puede buscar todo lo negativo que se habla acerca. Eso de la naturaleza, que nosotros llamamos también la naturaleza adámica. Por eso el Cristo se inmoló desde antes de la fundación del mundo, y como porque lo dice Primera de Pedro, y luego 2000 años atrás, nosotros vimos la encarnación de eso que había sucedido en la eternidad. Así que Padre bueno, nosotros postramos nuestros espíritus delante de ti para recibir estos elementos de gracia. Ilumina las áreas de oscuridad, los puntos ciegos. Ilumina en nosotros, oh Dios, lo torcido, lo desviado. Porque no podemos negar que estamos en el día de la provocación y que tú has traído hace 30 años atrás una reforma sobre tu iglesia para que lo torcido sea alineado y lo que sea errado del blanco vuelva al punto de la diana. Padre, transfórmanos a tu imagen y semejanza. Sabemos que solo no podemos hacerlo. Necesitamos de tu Espíritu Santo y necesitamos de tu gracia. Pero tú das mayor gracia a los vulnerables, tú das mayor gracia a los humildes de corazón, tú das mayor gracia a aquellos que no operan en el espíritu de independencia. Tú no das gracias a los sabios en su propia opinión.
o a los que se autojustifican cuando hacen el mal. Padre, límpianos, perdónanos, purifícanos y santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad y solo en tu luz veremos la luz del primer día cuando tú declaraste hágase la luz. Que tu luz pueda penetrar nuestro espíritu, alma y cuerpo. Y que así como el Hijo se sometió al Padre y el Espíritu Santo se sometió al Hijo. Y todo lo hicieron de una manera en orden. Así, Padre, que nuestra carne se someta al alma, por cuanto el alma ha sido instruida por nuestro espíritu, y nuestro espíritu se ha sometido a la vida de Cristo, al soplo del Espíritu de Dios, al ruach, porque no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Perdona nuestras ofensas. Y hágase en la tierra conforme a los cielos. Gracias, Padre, por este día. Los domingos son primicia de semana, donde celebramos en familia que tú eres el dador de nuestras vidas. Gracias, Padre bueno, en Cristo Jesús. Amén. Comamos y bebamos. Y cuando todos hayan recibido los alimentos, se colocan sobre sus pies. Y podemos inclinar nuestros rostros. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la visitación de tu Espíritu Santo esta mañana. Gracias porque tu palabra nos ha confrontado en amor. Porque a quien tú amas, tú los azotas para que seamos más como tú. Padre bueno, Padre bendito, gracias por la instrucción divina. Gracias por amarnos, por predestinarnos, por seleccionarnos como tus hijos. Con pinzas nos seleccionaste para justificarnos y ser un pueblo que pertenece al linaje de Cristo, conforme a Mateo capítulo 1. Padre bueno, el Cristo de la gloria es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Alejados de ti, nada podemos hacer. Nada podemos hacer que cargue tu nombre, tu naturaleza, tu esencia y tu carácter. Porque tu nombre habla de tu esencia, de tu carácter y de tu naturaleza. Padre, nos postramos ante ti, sabiendo que el Dios de toda gracia, quien nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y os afirme, aunque tengamos que padecer por un corto tiempo. A Él sea la gloria, la honra, el poder y la majestad por los siglos de los siglos. Padre, suple cada una de las necesidades espirituales que cada hijo tuyo necesita recibir de parte de ti. Padre, que nuestras almas se alineen a la vida del Espíritu y que podamos tener una buena mayordomía de nuestro cuerpo físico, que es el templo del Dios viviente.
Padre, gracias por tus infinitas misericordias y bondades. Tráenos de nuevo el miércoles a celebrar en familia las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. En Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Y el pueblo de Dios declara? Amén y amén. Se le ama entrañablemente, a pesar de los cortes. El servicio ha terminado. Si quieren cantar, podemos cantar para que el bálsamo comience a generar sanidad. Qué bueno ver los rostros de ustedes.